En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar, porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia. Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, les habla Luis Miguel Moyano y como siempre es un gusto acompañarlos y saludarlos en esta nueva emisión. Estamos a pocas horas de que se cumpla la segunda vuelta presidencial y por supuesto todo el país está a la expectativa de quién será la persona que manejará los hilos de la política estos próximos 4 años. Emily, ¿lista para la segunda vuelta? Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti, buenos días también para todas las personas que se conectan a esta hora con Frecuencia Legislativa. Gracias por encender su televisor y su radio y estar muy conectados con nosotros. Y bueno, yo creo que en Colombia estamos más bien muy ansiosos, ¿no? Por lo que será esta segunda vuelta presidencial. Mañana en la tarde vamos a saber quién será el nuevo presidente de la República. Así que aprovechamos este espacio en Frecuencia Legislativa, como en cada programa, invitarlos a ejercer su derecho al voto, a que salgan ojalá desde muy temprano para que eviten contratiempos. Esperamos que esta jornada se desarrolle en paz, en tranquilidad, en pleno ejercicio de las garantías constitucionales. Y bueno, hablando de la segunda vuelta presidencial, pues queremos contarles también a todos nuestros televidentes que hemos preparado una nota sobre la segunda vuelta presidencial. Les vamos a contar en qué consiste y por qué se instauró en Colombia pues este mecanismo. Así es, César Fuquen nos tiene todos los detalles. Millones de colombianos volverán a las urnas este domingo para elegir presidente entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Pero, ¿cómo se gana realmente una segunda vuelta? En Colombia, un candidato necesita obtener la mitad más uno de los votos válidos para llegar a la Casa de Nariño. Si nadie supera el 50% en la primera vuelta, los dos más votados avanzan a una segunda ronda. Un mecanismo creado por la Constitución de 1991 y aplicado por primera vez en 1994. Desde entonces, el país ha celebrado 6 segundas vueltas presidenciales. En 4 de ellas, el ganador de la primera vuelta también terminó convirtiéndose en presidente. Ernesto Samper en 1994, Juan Manuel Santos en 2010, Iván Duque en 2018 y Gustavo Petro en 2022. Pero hubo 2 excepciones. En 1998, Horacio Serpa ganó la primera vuelta, pero Andrés Pastrana remontó y se quedó con la presidencia. Lo mismo ocurrió en 2014, cuando Juan Manuel Santos revirtió el resultado frente a Óscar Iván Zuluaga y consiguió la reelección. Otro dato curioso, en 2002 y 2006 no fue necesaria una segunda vuelta. Álvaro Uribe superó el 50% de los votos en la primera ronda y ganó la presidencia de manera directa. Así que este domingo, el candidato que obtenga más votos que su rival será el próximo presidente de Colombia, al alcanzar la mayoría de los votos válidos en segunda vuelta. Bueno, Emilio, ahora vamos a hablar de un tema del que tú manejas bien y es más, este informe lo haces tú y es el papel de la mujer en lo que han venido siendo las elecciones tanto de Congreso como presidenciales. ¿Cuáles han sido esos resultados? ¿Fueron buenos? ¿Fueron malos? Tengo entendido que esto fue en el marco de la Comisión de la Mujer, ¿verdad? Sí, fue la última sesión de la Comisión Legal de la Mujer que se realizó a principios de este mes y justamente en esa sesión pues evaluaban quizá el poco respaldo que recibieron de parte de las instituciones del gobierno respecto a las denuncias que se presentaron en los territorios del país en donde muchas mujeres se vieron violentadas en este ejercicio en el que ponían su nombre a consideración. Bueno, pues entonces veamos y escuchemos este informe que nos trae Emilia Acevedo. Los principales portales de noticias registraron denuncias, alertas, señalamientos y descalificaciones durante las campañas políticas que culminarán este 21 de junio. Una muestra de que muchas mujeres sí padecieron la contienda electoral y que puso en entredicho la reciente ley contra la violencia política de género. Un Ministerio de la Igualdad que se quedó corto ante las necesidades que teníamos nosotras las mujeres y una ley que realmente no ha sido tomada en serio y que hace que muchas mujeres como yo tomemos la decisión de hacernos a un lado dentro de la participación política.
En julio de 2025, la misión de observación electoral les pidió información a 28 partidos sobre cómo estaban aplicando la ley. Apenas 6 tenían protocolos públicos para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres. Y hoy hubo un llamado de atención también al gobierno nacional para que desde las altas esferas del gobierno se promueva el respeto a la mujer. Las representantes indicaron que los resultados no se miden por reuniones, informes o mesas técnicas, sino por mujeres protegidas y casos sancionados. Dejamos claro nuestra constancia que como mujeres de la oposición en este certamen electoral, pues lo que fuimos fue víctimas del propio gobierno en hostigamiento, persecuciones judiciales, señalamientos, perfilamientos, y quien debe liderar las garantías electorales para todos los que participamos, que era el ministro Armando Benedetti, fue quien más participó en política, llevando casi a que tuviésemos que afrontar consecuencias y falta de garantías en todo el desarrollo de estas elecciones. Según ONU Mujeres, en el estudio 3.000 Voces por la Democracia, el 78% de las candidatas en Colombia reportó algún tipo de violencia política. Bueno, Luis Miguel, proteger nuestros recursos naturales va mucho más allá que de quedarnos en las buenas intenciones. Por eso queremos contarles que en el Congreso de la República cursa una ley que busca proteger a los guardaparques y brindarles pues garantías en el ejercicio de sus funciones. Liz Osorio nos cuenta. La iniciativa propone crear una carrera administrativa especial para los guardaparques con reglas claras de ingreso, permanencia, formación y ascenso, para así reconocer las condiciones particulares de su trabajo en zonas de difícil acceso y alto valor ecológico. Son funcionarios que hasta ahora tienen un régimen laboral como si fueran cualquier funcionario público en una oficina en una ciudad de Colombia, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero no, eso no es así. Ellos trabajan de una manera única. 2 propósitos en uno: convertir a los guardaparques en un cuerpo más especializado y estable, al tiempo que se fortalece la protección del agua y los ecosistemas que sostienen la vida en el país. Yo creo que este es un mínimo reconocimiento, dignidad, mérito, carrera, mejores salarios, mejor régimen pensional. Entonces es un gran avance para estas personas que en últimas están cuidando lo que nos brinda la vida. Colombia concentra cerca del 10% de la biodiversidad del planeta y supera los 18 millones de hectáreas bajo la figura de parques nacionales. Datos que revelan la importancia de este proyecto que superó su último debate y solo le queda la sanción presidencial para ser ley. Bueno, Emily, vamos con un tema del cual se ha hablado mucho en la opinión pública y por supuesto aquí en el Congreso de la República, y es el Ministerio de la Igualdad. Después de varias sesiones conjuntas de las comisiones primeras no se logró avance en darle vida a este ministerio que había sido precisamente creado por este gobierno, que al final del gobierno precisamente parece ser que el Ministerio de la Igualdad no va más. César Vecino nos cuenta qué pasó. El Ministerio de la Igualdad no era garantía de mayor inversión en las poblaciones vulnerables. Ese fue siempre uno de los argumentos de la oposición. Coldeporte se convirtió en Ministerio del Deporte, Colciencia se convirtió en Ministerio de Ciencia y Tecnología. Aquí se le pidió al gobierno que hiciera lo mismo e insistió en tener nóminas paralelas para pagar favores políticos y no para cerrar la brecha social en Colombia. Quienes defendían la continuidad de Minigualdad consideran que sus políticas deben continuar. Colombia es el país más desigual de toda América, más desigual. Compite con Haití por ser el primer país más desigual en toda América. Desde ese escenario, las acciones del gobierno tienen que estar encaminadas a disminuir la desigualdad social. Desde la Cámara se hace un llamado para que, más allá de quién sea el doliente, se prioricen algunos temas. Que se le dé mayor preponderancia a la atención prioritaria en los municipios PD, hizo más porque allá es donde está la conflictividad, atendiendo no solamente programas como Jóvenes en Paz y Hambre Cero, sino también llevando soluciones de energía y agua potable para estos territorios abandonados históricamente de la geografía del país. Casi 3 años estuvo en funcionamiento el Ministerio de la Igualdad, por el que pasaron 4 ministros. Luis Miguel, pues quiero contarte que la Fundación Batuta se tomó el Congreso de la República justamente en este cierre del periodo legislativo. Nuestro compañero Gustavo Álvarez nos preparó el siguiente informe. La segunda vicepresidencia de la Cámara realizó un emotivo acto cultural en el hall de ingreso al Salón Elíptico con motivo del cierre de la legislatura que culmina este próximo 20 de junio. Un Congreso que, pese a todas las diferencias ideológicas, aprobó varias leyes relativas a la cultura, en particular la ley de canasta básica cultural y la ley de la música.
Esto es una manera de despedirnos, homenajeando al Congreso, reconociendo el valor que tienen los artistas en Colombia y dándole un poquitico de alegría y de color a un escenario que suele ser visto como un escenario de confrontación. Se acaba un periodo de 4 años donde estuvimos aquí trabajando por la niñez, donde estuvimos trabajando por la cultura, por las mujeres y que esperamos seguir haciéndolo con el próximo gobierno. El acto contó con la presencia de los integrantes de la Fundación Nacional Batuta, que exhibieron todas sus cualidades en este recital. El evento sirvió para acercar al personal administrativo, contratistas y funcionarios de la Cámara y al Senado con el arte y la cultura. En Frecuencia Legislativa, todas las voces cuentan. Hoy en Frecuencia Legislativa nos acompaña la representante a la Cámara por Bogotá, Irma Luz Herrera, representante además por el partido Mira, una mujer que es economista y tiene amplia experiencia en gestión pública y está culminando 8 años en el Congreso de la República. Representante, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Gracias, Emi. Siempre un gusto estar aquí en el canal Congreso, en Frecuencia Legislativa, una apuesta muy importante que ha hecho el Congreso para dar a conocer la labor que se realiza aquí en este recinto y que hacen los senadores y los representantes que son elegidos por los colombianos. Gracias. Hablándole clarito a la gente de la voz de sus protagonistas. Vamos a hablar entonces de estos 8 años de trabajo legislativo, cuáles han sido sus principales apuestas y su orgullo más grande después de tantos años trabajando justamente por los colombianos y colombinas. Sí, realmente es una experiencia hermosa. Ser congresista es una de las oportunidades más lindas que Dios me ha dado, que me ha dado el partido Mira para servirle a los colombianos. Como mujer también me siento orgullosa, feliz con mi partido que me ha impulsado y me ha permitido. El partido Mira siempre creo en las mujeres. Entonces no solamente nos ponen en la lista, sino que hace todo el esfuerzo para que lleguemos. Creo que de las grandes, del gran orgullo que podamos tener y de las alegrías es eso, tener un partido, una institución que te apoya, no solamente para que seas electa, sino una vez electa nos brinda todo el apoyo. Realmente no esperaba, no tenía como en los planes de vida estar en el Congreso y hoy le agradezco a Dios por esos 8 años, una experiencia muy grande, muy importante. Creo que cuando se inicia somos otras personas al terminar porque realmente todo lo que se hace aquí en Congreso y todo lo que se puede aprender y servir es muy grande. Así que creo que de eso la podía destacarlo. También la oportunidad de estar en las comisiones económicas que son también el reflejo de la situación del país y bueno, también de mi carrera. Eso me hace también muy feliz poder aplicar esos conocimientos aquí al país. Eso me alegra mucho. Parte de lo que comentaste me da paso para hacerte la siguiente pregunta. Tú nos estás contando en ese momento que recibiste apoyo de tu partido, que apoyó en las candidaturas de las mujeres. Pero nos estamos dando cuenta que cuando estamos ya terminando prácticamente toda esta jornada electoral mañana, 21 de junio, pues muchas mujeres denunciaron que en ese ejercicio, en ese entretanto, fueron violentadas. ¿Qué pasó entonces con esta ley de violencia política? Recientemente hubo un debate de control político en la Comisión de la Mujer. ¿Qué está pasando? Nos quedamos cortos. Bueno, yo creo que ha sido también importante esta ley, el trabajo de la Comisión de la Mujer, fundamental. Ya 15 años cumple esta comisión en el Congreso de la República. Orgullosos también como partido en su momento con la senadora Alexandra Moreno Piraquive, logramos aportar a la creación de esta comisión, siempre pensando en las mujeres. Pero además de que las mujeres participen, que ya es mucho, es muy importante en las listas, luego llegan y son congresistas o son diputadas o concejalas, pero además enfrentan luego en su rol, en su trabajo, violencia política. Y esa ley fue muy importante para eso, para identificar que existe ese tipo de violencia, pero sobre todo para trazar una ruta, saber qué es violencia política y cómo las mujeres pueden en esa ruta precisamente denunciarla y corregir este tipo de acciones. Ha blindado la labor legislativa de las mujeres esta ley. ¿Y cuál sería el balance entonces? ¿La ley se quedó corta o aún es muy nueva?
Tal vez es nueva, pero también hay un tema cultural de por medio que tenemos que seguir superando. No solo basta con la participación, no solo basta con muchas mujeres lleguen, sino también que culturalmente podamos hacer un muy buen ejercicio. Ya creería con las nuevas generaciones de jóvenes políticos que respeten también a las mujeres y que crean en algo que hemos creído nosotros desde el principio también como partido. La política, como la sociedad, está incompleta sin la verdadera participación de la mujer. Y nos preocupa que en muchas mujeres, sobre todo en los municipios, en los consejos, en las juntas administradoras locales muy lejanas, a veces no saben ni siquiera conocen qué está haciendo violentadas políticamente. Lo ven como algo normal, como algo natural, acuden al partido y tal vez no tienen el apoyo suficiente o no saben cómo actuar. Ahí también hay un gran trabajo que hacer y es que esa ley pueda beneficiar a todas las mujeres que participan en política en cualquier escenario donde se encuentren. Entonces creería que está la ley, está toda la iniciativa y la capacidad para implementarla en los territorios, en los consejos y en las juntas administradoras locales y también en las asambleas del país. Bueno, esperemos que la violencia política que se presenta cuando una mujer postule su nombre no haga que las mujeres desistan además de participar en esto. Pero además en esta ley hemos destacado un tema que es la interseccionalidad, que son unos elementos adicionales a ser mujer y que muchas veces son sujetos también de violencia. Hablamos, por ejemplo, de la raza, que una mujer es violentada no solo por ser mujer en lo político, sino también por su raza, por su etnia, por su religión, por su creencia, por su edad. Ahí hay un gran trabajo también para desarrollar ese concepto que trae la ley y que lo que hace es adicionar otros elementos que infortunadamente terminan en violencia política hacia las mujeres. Representante, hoy es 20 de junio y se está cerrando el periodo legislativo ordinario. Podemos hacer un balance también de la representación que tuvo la bancada del partido Mira en el Congreso de la República. ¿Cuáles son los logros más importantes? Destacaríamos un trabajo en equipo entre senadores y en mi caso como representante. Esa es una característica muy especial de mi partido. Trabajamos en equipo, en bancada, con los concejales y los diputados del país para traer aquí iniciativas en beneficio de los colombianos. Destacaría, por ejemplo, la ley de libertad religiosa, que es una ley, más que de libertad religiosa, es una ley de conocer el papel del sector religioso en el país, independientemente de la creencia, de la religión. Destacar todo el aporte que hace el sector al tema social de nuestro país, al desarrollo social y económico de nuestro país. Una ley que empieza a reconocer y que empieza también a cuantificar todo el trabajo que hace el sector religioso en Colombia. Otra ley que nos ha motivado mucho es la ley de micronegocios del país, continuando con esa agenda que tiene el partido político Mira de aportar al emprendimiento, a la creación de empleo, al fortalecimiento económico de los hogares. Tenemos una ley de micronegocios. Hay más de 5 millones de micronegocios en el país, tiendas, panaderías de barrio, misceláneas, ferreterías, todos estos pequeños negocios de barrio, una política pública orientada a capacitarlos, a apoyarlos, hacer que los micronegocios sean mucho más fortalecidos y que pasen transicionalmente de la informalidad a la formalidad. Destacaría la ley también de salud mental. Es un tema muy importante para los colombianos. Nos preocupan las tasas de suicidio, nos preocupan los jóvenes, los adultos mayores, y con esta ley también se hace una ruta y se invita al sector comunitario, al sector donde se desenvuelve el ciudadano, por ejemplo, iglesias, escuelas, universidades, entornos educativos, entornos laborales, a conocer la ruta de salud mental para evitar llegar a un suicidio o a situaciones de violencia muy fuertes. Entre otras, creo que destacaría estas leyes que han sido también, las hemos recogido de las situaciones que hemos visto en el país, de los viajes que se han realizado, de lo que
los mismos líderes también nos cuentan, las mismas comunidades, y esperamos que además de que ya son leyes de la República, se empiecen a desarrollar y a verlas reales en los territorios. Por último, creería que hay una ley que tiene mucho por desarrollar y es casi que una deuda que tenemos con los cuidadores de personas con discapacidad, que por lo menos el 90% de ellos son mujeres. Bueno, representante, yo la escucho hablar con la satisfacción del deber cumplido. Me alegra mucho por usted y por supuesto la felicito. Son 8 años de arduo trabajo y quiero preguntarle qué se viene después de estos 2 periodos legislativos en los que usted tuvo la oportunidad de estar aquí en el Congreso de la República ocupando una curul. ¿Qué se viene después? Bueno, son 2 periodos que, lejos de cansarnos o desanimarnos, eso nos motiva a seguir trabajando por el país. Aquí en el Congreso aprendí que hay mucho por hacer, mucho por trabajar, que tal vez no conocemos realmente a nuestro país en la integralidad, en la profundidad, en su diversidad, que nos hace falta hacer más. Lograr que estas leyes que se han aprobado podamos verlas hechas realidad, que cada ciudadano, cada persona para la cual fue creada esa ley la sienta como sí misma. Para mí ha sido un gusto poder trabajar en esta labor. Le debo mucho a mi partido en ese aspecto y bueno, seguramente seguiremos trabajando en esta labor pública que es fascinante, que realmente no se agota aquí en el Congreso de la República, porque pues hay muchos escenarios sobre los que tenemos que seguir trabajando en estas causas del partido, que ha sido tal vez una de las más importantes, demostrar que sí se puede hacer política con valores. Esa ha sido nuestra premisa, nuestro sello, y claro que nos alegran los resultados, pero más nos alegra poder decir que no tenemos tachaduras en temas de corrupción, de intereses particulares, de tal vez de aquellas cosas que afectan a la política colombiana, que es tan lindo hacer política, hacer una buena política. En eso seguiremos desde el Congreso o donde estemos, donde Dios nos tenga la posibilidad de seguir trabajando por Colombia, que es un país al que amamos inmensamente. Eso esperamos. Estuvo con nosotros la representante de la Cámara por Bogotá, Irma Luz Herrera. Representante, gracias por estar con nosotros. Gracias, Emily. Gracias al Congreso, gracias al Congreso de la República por estos 8 maravillosos años de trabajo. Y con la representante Irma Luz Herrera terminamos por el día de hoy la emisión de Frecuencia Legislativa, no sin antes invitarlos como siempre, Emily, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como @CámaraColombia. Muchísimas gracias a nuestro equipo de trabajo, especialmente a la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Sandra Sánchez. Recuerden que este capítulo lo pueden encontrar en www.cámara.gov.co y en Spotify nos encuentran como Frecuencia Legislativa. Feliz fin de semana y salgan a votar. Salga a votar. Salga a votar. Ustedes salgan a votar. En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar, porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia.